Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda a su hermano en Jesús, José Carlos Hernández, y damos gloria al Señor porque nos ha permitido el poder, ser parte de este curso tan importante, el curso de Historia de la Iglesia dentro de un contexto global. La Iglesia tiene una larga trayectoria, una larga historia que comenzó, cuando Jesús se encarnó y preparó 12 discípulos dentro de ese inner circle, y por supuesto sabemos que el grupo de seguidores de Jesús era más de 12. Así que el poder ver cómo comienza esto con un grupo de 12, y de 12 poder llegar, digamos, a unos 500 personas, quienes fueron testigos de la ascensión de Jesús al cielo, y ver cómo 120 de ellos reciben el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Vemos que ahí nace esta historia que nos ha llevado hasta el día de hoy. Y damos gloria al Señor por eso. Este curso, debido a que es un curso intensivo, no va a poder tocar todos los detalles que quisiéramos. Vamos a ver la historia de la iglesia dentro de un contexto, digamos, compárenlo con un avión volando a 30.000 pies de altura. Y básicamente a 30.000 pies de altura estaremos observando algunos detalles de la historia de la iglesia que en mi caso personal considero que son importantes. Quizás hayan otros profesores que consideren otros puntos de la historia de la iglesia importantes y no necesariamente los que yo estoy presentando, pero por lo menos usted va a tener una imagen un poco más clara. Este curso va a tener el componente de PowerPoint. Además de eso, pues va a tener también el componente de presentaciones de video y de una película. Así que algunos de esos videos van a ser presentados por mí. Otros de esos videos son videos que yo he conseguido a través de YouTube. Y también, como parte del curso, un importante elemento es el que el estudiante pueda ver la película Luther en su versión en español. Así que parte de lo que usted estará haciendo en este curso, y pues es mi oración el que cada uno de vosotros podáis recibir esta enseñanza y que podáis compartirla con otras personas para la gloria y la honra del Señor. Porque si nosotros no conocemos nuestra historia, sencillamente no podremos hacer la aplicación tan importante desde el punto de vista teológico en nuestra vida diaria. Así que demos gloria al Señor por eso. Bueno, hablamos nosotros acerca de Jesús y los 12 discípulos, y cuando hablamos de eso, pues por supuesto nos lleva entonces a Pentecostés, y de ahí nace un movimiento que era conocido como los del camino. Así que si vamos nosotros al principio, podemos llegar a la conclusión de que el Padre precisaba de un vehículo para traer redención, y es su Hijo quien cumple con ese rol. Sin embargo, como parte fundamental de ese plan de salvación, vemos nosotros que Jesús necesitaba un ente. Él necesitaba establecer un ente que proclamase las buenas nuevas de salvación, y esta es la razón por la que la iglesia existe. El fundador de la iglesia es Jesucristo, y Él es quien dirige el destino de la iglesia desde su fundación hasta el día de hoy. Y pese a que casi todos los historiadores y teólogos marcan como un momento en el que nace la iglesia la celebración de Shavuot. Shavuot no es otra cosa que el día de Pentecostés. Yo soy de la opinión que la iglesia nace durante los 40 días en los cuales Cristo, ya resucitado, está entre sus discípulos. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20 y Juan capítulo 21. Así que cuando Jesús entra en Juan capítulo 20 y 21, entre ellos, y en una ocasión están ellos en un cuarto ya para
quizá cenar y estaban ellos discutiendo la resurrección de Jesús. Jesús básicamente atraviesa la pared y entra entre ellos en una forma sorpresiva. Y entre las cosas que Jesús hace, vemos que sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Así que yo creo que si Jesús dice recibid el Espíritu Santo, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Así que vemos nosotros que ya la iglesia había recibido el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Esa es, por supuesto, mi interpretación personal acerca de esto. Lo que vemos en realidad en el día de Pentecostés es la unción dada ya por Dios a la iglesia a través de Jesucristo en acción. Y es por eso vemos nosotros como resultado de esa acción, el derramamiento del Espíritu Santo y el mover de la iglesia en una función evangelística a nivel local, regional y global. Así que, contrario digamos, a muchos pensamientos, pues mi entender es que ya la iglesia había recibido el Espíritu Santo desde antes del Pentecostés. También, contrario al entendimiento moderno y posmoderno de la iglesia occidental, que afirma que mediante su liturgia y que mediante su doctrina vemos una fe cristiana que es básicamente de carácter romano. Básicamente todo lo que vemos nosotros en nuestras congregaciones, aún protestantes hoy día, son productos de la iglesia de Roma, la iglesia católica, apostólica y romana. Pero cuando nosotros vamos a las raíces de la iglesia, notamos lo siguiente: nos damos cuenta de que las raíces de la iglesia pues no son europeas, las raíces de la iglesia no son occidentales, las raíces de la iglesia son del Medio Oriente. Su raíz está en medio de Israel, su raíz es hebraica, la raíz de la iglesia cristiana es hebraica, y podemos ver que esos comienzos nacen en el judaísmo. Jesús era judío y también lo eran los 12 discípulos y primeros líderes de la iglesia de Jerusalén. Y la Biblia nos habla de que de los primeros cristianos utilizando como escritura para poder ellos enseñar y predicar, era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y lo que se conoce en el idioma hebreo como el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento pues no había sido escrito. Así que cuando vemos nosotros a los líderes de la iglesia, a los apóstoles, a los escritores del Nuevo Testamento constantemente haciendo referencia a el Tanakh, pues vemos esa constante relación que existía entre el Antiguo Testamento y la iglesia naciente de Jerusalén. Así que vemos nosotros que la iglesia de Jerusalén era una iglesia judaica, era una iglesia que tenía su raíz hebraica, era una iglesia que observaba y practicaba todas las costumbres y ritos hebraicos. Así que la diferencia entre los primeros creyentes y el resto de los seguidores del judaísmo era la figura de Yeshua, era la figura de Jesucristo, y quien era proclamado por ellos como el esperado Hamashiach. Y ahí era el punto de ruptura entre la secta de los del camino y, digamos, el resto del judaísmo, que también estaba fragmentado, porque conocemos por un lado a los esenios, por otro lado conocemos a los saduceos, a los fariseos y a los celotes. Así que el judaísmo ya estaba fragmentado en diferentes sectas. Y una de estas sectas, digamos la más nueva en ese momento histórico, pues lo era los del camino. Y los del camino enseñaban, y ese era el punto de tranque o el punto de ruptura, el punto de división marcado, era de que el cumplimiento de la promesa dada por Dios al pueblo de Israel de la llegada de un Mesías, de un Hamashiach, se cumplía en la persona de Jesucristo. Y ahí vemos entonces cómo esta es la razón por la que a ellos les llamaban los del camino. Mientras vemos todo esto,
surgen persecuciones, porque para ellos, para los líderes religiosos de aquel entonces, Jesús siempre había sido una figura que les causaba a ellos amenaza, ¿no? El poder de enseñanza que tenía Jesús era inmenso. La vida ejemplar que tuvo Jesús sobrepasó lo que cualquier otro líder religioso de aquel entonces y anteriormente habían experimentado o vivido. Así que para la clase religiosa, las personas pertenecientes a la secta del camino, quienes proclamaban el mensaje de Yeshua, el Hamashiach, era algo amenazante. Así que todo esto lo vemos nosotros porque caminamos nosotros en tiempo. Y vemos nosotros que hubo el tiempo de 400 años de silencio. Vemos un tiempo en el cual llega Jesús con su mensaje de salvación en forma encarnada, muere en la cruz, resucita. La iglesia recibe esa unción especial para poder proclamar con denuedo el mensaje de salvación local, regional y globalmente. Y claro, pues nosotros los seres humanos operamos en Cronos y nuestro Dios opera en Kairos. Y es debido a esta realidad que podemos ver en el comienzo de la fe cristiana un campo fértil. Este era el tiempo de Dios. Este era el Kairos de Dios, en el cual miles de personas vinieron a la verdad y aún dieron su vida por causa del Evangelio. Esta era una época de grandes presiones, tanto por el gobierno romano como por la cultura greco-romana de aquel entonces. Vemos nosotros a los líderes religiosos judíos y vemos también en medio de todo esto otros asuntos sociopolíticos y geopolíticos de aquel entonces. Y Jesús llega justamente a la escena en el momento en el cual él podía capturar la atención de una sociedad desesperada en medio de un mar de problemas socioeconómicos y religiosos. Así que es justamente ahí donde Jesús llega, vemos ahí donde Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo y nace la iglesia. Vemos nosotros también otro detalle importante, y es el hecho de que el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre 120 personas reunidas en un lugar en el cual los expertos afirman que fue el lugar donde Jesús tuvo la última cena. Así que el aposento alto, más allá de que Jesús celebró su última cena, la inmensa mayoría de expertos en este asunto indican de que ellos creen de que también fue el lugar donde el pueblo, el grupo de 120 que estaban reunidos recibieron el Espíritu Santo. Y el impacto de este momento fue tal que Pedro tiene que aprovechar el momento para predicar el mensaje a las personas que estaban allí, personas quienes estaban de diferentes comunidades, con diferentes trasfondos étnicos, y estaban ellos perplejos de aquel acontecimiento en el cual 120 personas en una forma súbita, luego de que se escucha un estruendo, desciende el Espíritu Santo y comienzan ellos a hablar en diferentes idiomas de aquel entonces. Vemos entonces que el resultado fue el nacimiento básicamente de una mega iglesia, de una mega congregación de 3,000 personas, y eso lo vemos nosotros en Hechos capítulo 2, versos del 14 al 42. Y Pedro tuvo una segunda oportunidad de predicar. Y en esta ocasión, 5,000 personas se añaden a la iglesia, como lo vemos en Hechos capítulo 4, verso 4. Así que vemos nosotros que es un kairos de Dios, es un momento específico, es el momento no solamente de regar o esparcir semilla, pero es el momento también de recoger cosecha. Y fue una cosecha inmediata, se esparció como la pólvora, digamos, este fuego del Espíritu Santo, y las personas comenzaron a aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Y vemos que, por supuesto, Cristo había dicho que Él era el camino, por lo cual los nuevos creyentes entonces comienzan a llamarse los del camino. Vemos nosotros que en el caso, por ejemplo, de esta iglesia naciente,
una iglesia en Jerusalén, comienza su jornada con dos importantes componentes. Vemos primeramente unidad y vemos nosotros diversidad. Y ese concepto de unidad y diversidad lo vemos nosotros a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. La iglesia estaba unida con un propósito. Ellos querían mostrar al mundo que Dios había enviado a su Hijo, quien era el Mesías prometido, profetizado por David, por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, entre otros profetas. Es decir, la proclamación de las buenas nuevas era central y es central en la iglesia desde su nacimiento. También podemos nosotros ver que la iglesia es diversa en su comprensión, en su composición de hombres y mujeres, de jóvenes, de ancianos, de esclavos, de libres. Y eventualmente vemos también los gentiles entrando a la iglesia, por lo que entonces la diversidad aumenta aún más. Y vemos nosotros que todos ellos sirven y participan del ministerio junto con los judíos. Así que vemos entonces algo que estaba rompiendo paradigmas en una sociedad judía, la cual creía en una total separación entre los judíos y el mundo gentil. Vemos que por primera vez el grupo de judíos deciden adorar junto al Señor, junto con personas quienes típicamente eran estimadas aún más bajas que cerdos. Y vemos que ese es parte de ese cambio importante que ocurre dentro de la iglesia. La diversidad se acentúa al tener dos tipos de judíos también, porque tenemos entonces el judío hebraico nacido en Israel, y tenemos entonces el judío helenista, o el judío que quizás había nacido en Israel, pero había emigrado hacia los países de la diáspora greco-romana, o teníamos entonces segunda, tercera generación de judíos, quienes habían nacido en estos lugares, como lo que es, digamos, Asia Menor, o lo que es Turquía hoy, o que habían nacido en Grecia, o que habían nacido quizás en Roma, o que habían nacido quizás en las islas mediterráneas. Y vemos nosotros que este tipo de judío era también conocido como el judío helenista. Y esta realidad pues nos presenta que con esto habían dos cosmovisiones diferentes. Estaba la cosmovisión del judío hebraico de Israel y está la cosmovisión del judío helenista. Lo que vemos entonces son dos experiencias diversas, vemos dos posiciones completamente diferentes de ver el mundo en gran medida. Y vemos también que los judíos hebreos y los judíos helenistas tenían un choque constante de opiniones. Esta diversidad trajo conflictos internos entre hermanos de la misma iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 6, verso 1. Y vemos también que existen no solamente conflictos internos, pero conflictos externos con personas de otras sectas judaicas, ya fuesen fariseos, saduceos, esenios o celotes. Así que esto nos lleva a tener entonces una imagen mucho más amplia de lo que era, digamos, el grupo de los del camino. Los primeros creyentes nunca se sintieron fuera de la fe judaica. Para ellos, el concepto que nosotros tenemos de cristianismo no existía. Ellos eran judíos, ellos eran practicantes de su fe judaica. Para ellos, todo lo que estaba escrito, tanto en la Torá como en el Tanakh, tenía gran relevancia y gran importancia. Y vemos que básicamente la gran diferencia era que la salvación, la promesa dada por Dios de que el Hamashiach llegaría, había llegado en la persona de Yeshua o de Jesucristo. Así que los primeros creyentes nunca se sintieron fuera de la fe judaica. Pedro y los demás apóstoles, incluyendo a Pablo, nunca promovieron una nueva religión o nunca promovieron ellos la separación del judaísmo. Ellos lo que hicieron fue que le añadieron un nuevo sabor al judaísmo al proclamar que la era mesiánica había llegado.
Ejemplo de esto lo vemos nosotros en Hechos capítulo 28, verso 20, en el que Pablo escribe que la razón de sus sufrimientos y persecuciones y encarcelamientos era por proclamar que en Yeshua se cumplía la promesa dada a Israel de la llegada del Mesías. Así que cuando hablamos nosotros de la iglesia primitiva, cuando hablamos nosotros de la iglesia apostólica, estamos hablando de que era una iglesia, por así decir, judío-mesiánica, que era una iglesia aún quizás no tanto, porque hay muchas diversidades dentro de fragmentos dentro del grupo judío-mesiánico como lo conocemos en el siglo XXI. Pero sí vemos nosotros ese sabor judío-mesiánico y vemos nosotros, yo pudiera describirlo mejor como un grupo de creyentes quienes se mantenían firmes y se mantenían leales a sus raíces hebraicas. Lo vemos nosotros en su observancia del Shabbat, en sus ayunos semanales, lo vemos en las prácticas del bautismo. La práctica del bautismo no viene de la iglesia de Roma, la práctica del bautismo proviene del judaísmo. Vemos nosotros que ellos celebraban todas las fiestas del Señor. Celebraban Pesach, celebraban Shan Hamotzi, Yom HaBikurim, celebraban Shabbat, celebraban Yom Teruah, celebraban Yom Kippur, celebraban Sukkot. La lectura, la escritura, la meditación y la predicación, toda provenía del Antiguo Testamento, o lo que se conoce en el idioma hebreo como el Tanakh. Vemos que le daban una importancia a la Torá, que es lo que nosotros, por supuesto, llamamos el Pentateuco. Así que vemos nosotros una constante marca en este sentido de mantener esa línea de raíz hebraica. Claro, vemos nosotros también que dentro de este grupo la iglesia añade otras prácticas. Por ejemplo, añaden la práctica de la celebración del Día del Señor, el domingo. El domingo se celebraba en celebración de la resurrección de Jesús. Pero porque celebraban domingo, a diferencia de lo que eventualmente la iglesia hizo en el concilio de Nicea, de eliminar totalmente la observancia del Shabbat, vemos nosotros que la iglesia se mantuvo observando el Shabbat el sábado. Era el día de descanso, era el día de reflexión, el día de oración, el día de estar en intimidad con el Señor, el día de ir a la sinagoga. Y vemos entonces que el domingo era el día en el cual ellos hacían celebración. El domingo ellos comían, el domingo ellos tenían la cena del Señor, el domingo ellos era un evento de celebración entre hermanos en la fe. Así que otro concepto que vemos nosotros en prácticas añadidas es la diferencia que vemos entre creyentes gentiles en cuanto al concepto de la circuncisión. Sabemos que en el judaísmo la práctica de la circuncisión es esencial, pero vemos nosotros que luego del concilio de Jerusalén la iglesia decide que los gentiles no tienen que observar el rito de la circuncisión. Así que eso lo vemos nosotros en Hechos capítulo 15. Este concilio de Jerusalén, que fue celebrado en el año 50 después de Cristo, entre ellos presentes que se encontraban, por supuesto, los 11 apóstoles originales. Se encontraba también el nuevo apóstol, que era Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, y se encontraban también Pablo y Bernabé. El asunto a discutirse pues justamente era el de la circuncisión de los gentiles creyentes. Y esto es importante porque cuando estamos hablando del concilio de Jerusalén, hay muchas personas que han tomado libertad literaria para ellos entonces decir que ahora, debido al concilio de Jerusalén, podemos hacer nosotros básicamente lo que nos da la gana. Cuando en realidad lo que nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia y del pasaje bíblico en el libro de los Hechos es que la iglesia tiene un problema porque habían personas quienes querían ser más papistas que el Papa, por así decir, una expresión moderna de estos días, o que querían ser, digamos, más judíos que Moisés o más judíos que Abraham.
Y debido a esto, entonces tenemos personas que le decían a otros, para tú demostrar tu fe en Yeshua, tú tienes que circuncidarte. Y básicamente entonces esto crea un conflicto entre el sector gentil y el sector judío de la iglesia, y debido a eso que se hace una reunión en la cual se llega a la decisión de que los gentiles no tienen que practicar la circuncisión. Esto lo que hizo fue que entonces expandió la base de la iglesia, y la base particularmente dentro del mundo gentil comenzó a crecer en una forma increíble, en una forma poderosa. Y debido a esto, pues eventualmente los líderes que van tomando las diferentes posiciones dentro de la iglesia, pues ya no son judíos, sino gentiles, porque la sobremayoría de los miembros de la iglesia eran gentiles. Y esto entonces trae consigo lo que nosotros categorizamos como el ocaso de la iglesia de Jerusalén. Vemos que también hay otros elementos que llevan a la iglesia de Jerusalén a básicamente desaparecer. Vemos la persecución contra la iglesia de Jerusalén por el gobierno romano. Vemos la persecución por parte de los líderes del Sanedrín y la clase sacerdotal. Y finalmente, en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruye la ciudad de Jerusalén, lo que obliga a los restantes creyentes a huir a otras comunidades en Siria y Asia Menor. Y eso entonces es lo que nos lleva a la destrucción de la iglesia de Jerusalén. Bueno, continuamos con nuestra presentación acerca de la historia de la iglesia global, y comenzamos nosotros hablando acerca de los del camino. Y vemos nosotros el impacto que tenemos históricamente. En la última sesión hablamos acerca de que con la destrucción de Jerusalén en el año 70, los restantes cristianos que viven en Jerusalén huyen hacia las ciudades de Siria y de Asia Menor, lo que hoy día es conocido como Turquía. Así que vemos que esta iglesia gentil comienza con los judíos helenistas, quienes eran llamados los judíos griegos. Lo vemos en Hechos capítulo 6. Y los judíos hebraicos, quienes fueron forzados a salir de Jerusalén por causa de la persecución. Primeramente vemos nosotros también vestigios de la expansión cristiana en las regiones de Judea, de Samaria, lo que es Jope, Lida, lo que es Sarón, entre otras comunidades. Y en segundo lugar vemos vestigios de la expansión cristiana en Siria, particularmente en Damasco, en Asia Menor, y lo que hoy es día Turquía, o lo que se conocía o se conoce todavía como Antioquía. Así que este proceso de apertura de los gentiles fue uno en el cual pues Dios mismo tuvo que literalmente intervenir. Vemos nosotros también a lo largo de esto, bueno, lo vemos en Hechos capítulo 10, es el ejemplo más grande que tenemos nosotros de esta intervención divina. Primeramente vemos a Pedro, quien tiene una visión en la que un lienzo desciende. Frente a él ve todo tipo de animales inmundos y escucha una voz que le dice: mate y come. Y Pedro responde diciendo que él nunca había comido nada inmundo, y la voz le responde diciendo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y claro, hoy día tenemos nosotros la interpretación teológica de muchos pastores y líderes que usted puede comer cerdo, o que puede comer lo que le llaman aquí en España gambas o camarones, o puede comer langosta, todo este tipo de animal que típicamente en el Antiguo Testamento es prohibido comer. Pues ahora la interpretación que muchas personas tienen es, debido a este texto bíblico, que podemos nosotros ahora comer todo este tipo de animal inmundo. Y bien, es importante que nosotros separemos la gimnasia de la magnesia y que no confundamos gordura con hinchazón. Este pasaje bíblico
no tiene que ver nada con comida física, no tiene que ver nada con comer cerdo, no tiene que ver nada con comer camarones o langostas o ese tipo de mariscos. Más bien, el mensaje que tiene es diferente. Y esto es bien importante, porque si usted tiene un concepto de comida diferente, quizás al de los hermanos judíos mesiánicos o al de los adventistas del séptimo día, ese no es el punto de discusión. Si usted tiene un texto bíblico para defender su posición, utilice otro texto bíblico, pero no utilice este, porque este texto bíblico no tiene absolutamente nada que ver con el comer cerdo o el comer marisco. Vemos nosotros a primera vista de este texto bíblico que, bueno, como lo indican muchas personas, que Pedro podía comer, digamos, cerdo. Pero para los judíos, incluyendo Pedro, los gentiles eran gente tan inmunda como un cerdo. Bajo ninguna circunstancia, un judío observante entraría en casa de un gentil, porque el hacerlo lo contaminaría. Así que lo que vemos es que Dios le está indicando mediante la visión que iban a venir unos hombres, que iba a venir Cornelio a pedirle que llegara, y Dios le estaba indicando que llegase a la casa, que fuese con ellos, que entrase a la casa de Cornelio y que compartiese las escrituras con él y con su familia. Y Pedro entonces, confundido todavía, sale con estos hombres que fueron a buscarle. Y cuando llega allí y entra a la casa de este gentil y comparte las escrituras y comparte el pan con él, y cuando impone sus manos y recibe Cornelio y su familia el Espíritu Santo, Pedro entonces entiende el mensaje de la visión. Y eso lo vemos nosotros en el verso 34, cuando dice Pedro que ahora entiende que Dios no hace acepción de personas. Así que el mensaje no era si se podía comer cerdo o no, no era si se podía comer mariscos o no. El mensaje era de que personas, quienes para la cultura judía eran considerados inmundos, eran considerados peor que un cerdo, pudiesen también ser parte de la familia de Dios. Era el rompimiento de un paradigma en el cual por generaciones se había enseñado de que el mensaje de Dios era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y Dios había hablado, y había contendido y había luchado desde Abraham hasta la llegada de Jesús, de que el mensaje no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a partir de ese momento vemos el plan y el propósito de Dios, no solamente con Israel, sino con todas las naciones de la tierra. Y vemos nosotros, con esta experiencia que tiene Pedro, que se rompe un paradigma, y a partir de ahí vemos nosotros que la iglesia, especialmente la hebraica, la judía, tuvo que romper con este concepto de total separación y entender que el pueblo gentil era, lo que eventualmente el apóstol Pablo nos dice, la rama silvestre del olivo que es injertada en el árbol de olivo y que ahora somos adoptados como parte del pueblo de Dios. Somos el Israel de Dios. Somos parte de este pueblo quien sirve y glorifica y adora a Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver nosotros ahí. Ahora bien, es importante que también destaquemos de que la iglesia comienza a tomar otras direcciones. Vemos que Lucas dedica gran atención en su escrito del libro de los Hechos a Pablo. Y Pablo, por supuesto, era un rabino conocido, quien estudió a los pies de Gamaliel, quien había sido miembro de la secta farisea y había perseguido a la iglesia. Y su conversión ocurre en la ciudad de Damasco, en Siria, luego de que el Señor se le apareciera. Pablo se convierte en un líder cristiano, se convierte en el teólogo más conocido y más controversial del Nuevo Testamento.
Y también vemos nosotros en Pablo un poderoso plantador de iglesia, digamos que es el plantador de iglesias más conocido y más importante de la historia de la iglesia. Vemos que en Pablo vemos su ministerio enmarcado en el mundo gentil. Vemos que él establece congregaciones y ayuda a otras congregaciones ya establecidas en Turquía, en Grecia, en Roma y posiblemente hasta España. En el caso, por supuesto, de Pedro, vemos que Pedro no solamente ministra en Jerusalén y en Judea, sino que también, de acuerdo a la tradición de la iglesia, llega hasta Roma. Y pese a que no hay evidencia totalmente concreta o, digamos, en papel, escrita, la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Pablo llegó a España antes de ser apresado y martirizado por Nerón. Vemos también que Juan, el apóstol Juan, ministró y murió en la ciudad de Éfeso, en Turquía. Allí también él cuidó a la madre de Jesús, a María. María sale junto con Juan de Jerusalén o de Israel y llega hasta Éfeso. De hecho, María muere en la ciudad de Éfeso y Juan también. Felipe, el apóstol Felipe o el evangelista Felipe, no solamente evangelizó en Samaria, pero llegó hasta la ciudad de Asia Menor de Hierápolis. Allí él muere como mártir por causa del evangelio, muere crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, y esto lo documenta el historiador de la iglesia Eusebio. La tradición de la iglesia pone a Santiago en España, particularmente en la región de Galicia y de Zaragoza, y por supuesto al apóstol Tomás en la India. Así que todo esto ocurre en momentos importantes de este desarrollo avanzado de la iglesia. Vemos que la base de operaciones de los misioneros cristianos que llegaron a Egipto se convierten en la ciudad de Alejandría. Y pese a que no hay evidencia contundente, pero la tradición de la iglesia cóptica presenta a Marcos como el fundador de la iglesia en Egipto. Y de esta iglesia, por supuesto, salen entonces grandes exponentes teológicos como lo era Panteno, Clemente de Alejandría y Orígenes. Y esta iglesia tuvo grandes batallas en contra del gnosticismo. De ahí vemos nosotros cómo la iglesia se mueve en dirección hacia el norte de África. Vemos nosotros a Cartago, que se convierte entonces en el centro de la fe cristiana en el norte de África, en adición, por supuesto, a Egipto. Este es el lugar en donde por primera vez la literatura cristiana es escrita en el idioma latín. Y vemos entonces como voces teológicas de importancia, como Tertuliano, como Cipriano, como luego eventualmente San Agustín, proceden de esta región del norte de África. Y vemos nosotros también el cristianismo en España. La tradición de la iglesia pone, por supuesto, al apóstol Santiago como el fundador de la iglesia en España. Y también se afirma de que Pedro envió a 7 predicadores a fin de alcanzar la península ibérica. Y pese a que no hay mucha información al respecto, sí se sabe que para el año 300 existía una presencia cristiana en Zaragoza, en Asturias y en algunas de las partes de Andalucía. Así que vemos también que se mueve hacia Francia, porque si llega hasta aquí, pues lo más probable era que también se iba a mover a lo largo de toda esa región. Y créanme que no es muy difícil porque todo esto pertenece al Mediterráneo. Lo que es España, lo que es Italia, por supuesto, Roma, Grecia, toda esta parte de región mediterránea. Y era muy fácil moverse en barco de un lugar a otro. Vemos también Francia, que es la región conocida como las Galias. Hoy día, fue el epicentro de la fe cristiana en el segundo siglo. Y los cristianos fueron perseguidos en el año 177 después de Cristo, evidenciando una fuerte presencia cristiana en la región de Galias, en Francia. Las ciudades de Lyon y Bene, en Francia, eran las comunidades en donde había una sólida
presencia cristiana. Y es la ciudad de Lyon particularmente, en la cual sale el famoso obispo y gran teólogo, padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, Ireneos, que se convierte en una de las voces teológicas más importantes del cristianismo. Este mover, esta diáspora cristiana, por así decir, no deja de ser difícil. Porque hayan salido no quiere decir que no iban a haber circunstancias adversas. Sí, hubo mucha persecución y hubieron grandes problemas. Los primeros 300 años de la iglesia están repletos de periodos de persecuciones para los creyentes por todo el Imperio Romano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nerón, quien tras el fuego que destruyó 10 de los 14 barrios de Roma en el año 64 después de Cristo, acusó a los cristianos de ser responsables de la tragedia, por lo que entonces se desata una persecución contra ellos. Domiciano, quien era otro emperador romano, persiguió y martirizó cristianos al acusarles de ser ateos, porque ellos se negaban a adorar al emperador, o seguidores de la fe judaica. Y por supuesto el famoso emperador y hombre de letras, Marco Aurelio, quien gobernó desde el año 161 después de Cristo, pese a que fue uno de los emperadores romanos más cultos de la historia, fue también uno de los que más persiguió a los cristianos en esa época. Y por supuesto entonces tenemos la historia de Plinio y Trajano. Plinio era el gobernador de la región de Bitinia y Trajano era emperador romano en el año 111 después de Cristo. Y Plinio le escribe una carta a Trajano tras ver, por supuesto, la valentía con la que morían los cristianos, digamos, cuando iban frente a los leones o en diversas circunstancias. Eran ejecutados por su fe, y él notaba que estos cristianos no tenían temor a la muerte, sino que con gran valentía se enfrentaban a la muerte. Y Trajano le responde en forma escrita diciéndole que el crimen cometido por los cristianos no era digno de muerte. Sin embargo, si alguien hiciese una acusación formal en la cual el cristiano se negase a adorar a los dioses, entonces la justicia romana tendría que aplicarse. Así que vemos nosotros que la aplicación o el concepto de persecución contra los cristianos era esporádico y era de acuerdo a quien estuviese en el poder en el momento. Vemos nosotros también que dentro de todo este proceso pues hay conocidos mártires. Tenemos a Ignacio de Antioquía, que en el año 107 fue condenado a morir de camino a Roma, donde iba a ser martirizado. Ignacio escribe 7 cartas, las cuales reflejan el pensamiento teológico de la iglesia en ese momento de la historia. Vemos también a Policarpo. Policarpo, digamos, es uno de los más, si no es el más famoso de todos los mártires de esta época de la iglesia. En el año 155, más o menos, fue arrestado y fue llevado a un juez a fin de que él negase su fe en Jesucristo y muriese. Bueno, y el juez le pregunta si maldecía a Jesús, y Policarpo le responde: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey y mi señor, quien me salvó? Y la reacción del juez fue condenarle a muerte. Vemos también que en este periodo de tiempo se levantan acusaciones falsas como parte de toda persecución. Existen entonces calumnias y acusaciones falsas contra los cristianos. Vemos que los cristianos pues tienen que responder ante esto porque eran grandes acusaciones que causaban revuelos en la sociedad. Por ejemplo, que los cristianos tenían orgías entre hermanos y hermanas, que los cristianos eran caníbales, y esto por supuesto provenía de que el cuerpo de Cristo se comía, el pan, y la sangre de Jesús mediante el vino, pues la interpretación era que eran caníbales. Que los cristianos adoraban a un asno crucificado, que los cristianos eran ateos, y el concepto de ateísmo era porque como los cristianos no adoraban al emperador, pues los consideraban entonces como ateos. Así que la respuesta a esto es que se levantan entonces grandes apologistas, grandes hombres quienes responden ante esta gran circunstancia. Vemos a Cuadrato,
Se cree que es el autor del discurso a Diajoneto, el cual era una de las primeras apologías del segundo siglo. Vemos a Arístides, alrededor del año 138 después de Cristo, compuso una apología. A Teófilo, obispo de Antioquía, y quien en el año 180 escribe 3 apologías a Autólico. Tenemos a Taciano, hijo espiritual de Justino Mártir y autor de la apología discurso a los griegos. Tenemos a Atenágoras, quien escribió en defensa de los cristianos y la resurrección de los muertos. Y Orígenes, quien escribe en el siglo III una refutación llamada Contra Celso. Y, por supuesto, Tertuliano. Tertuliano es el apologista del siglo III, quien escribe unos 8 tratados en defensa de la fe cristiana. Aparte de el apologismo en defensa de la fe cristiana frente a mentiras e invenciones de personas de aquel entonces, vemos también que el gnosticismo trata de entrar dentro de la iglesia y se tiene que levantar entonces un movimiento de maestros para poder combatir este gran mal. Así que el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento, y según los gnósticos este conocimiento era reservado para quienes poseían el verdadero entendimiento. El gnosticismo hasta el día de hoy, porque todavía existe en el día de hoy, el gnosticismo no fue un grupo ni fue una organización, no se llamaban iglesias gnósticas, nada de eso. Más bien el gnosticismo era un movimiento que existió dentro y fuera del cristianismo. Y el gnosticismo se amalgamó con ciertas doctrinas cristianas que muchas personas, por supuesto, cayeron presas frente a esa confusión. Cuando hablamos nosotros del gnosticismo dentro de la iglesia, el tema de la salvación era central para los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que la materia era algo malo, por lo que el espíritu se encuentra aprisionado en el cuerpo, por lo que el fin principal del gnóstico es escapar del cuerpo humano que nos mantiene exilados. Y la única manera que podemos nosotros escapar del cuerpo es mediante el conocimiento secreto que proviene de un mensaje celestial, el cual el gnosticismo, dentro del gnosticismo cristiano, pues por supuesto ese mensajero celestial lo era Jesús. Y debido a que el cuerpo es materia y la materia es algo malo, ellos negaban el hecho de que Jesús habitó en un cuerpo humano, sino que más bien ese era un cuerpo espiritual especial. Los gnósticos negaban el nacimiento de Jesús y su tendencia de práctica de vida era hacia los extremos. Habían gnósticos quienes vivían en una forma ascética, y entonces tenemos otros gnósticos quienes vivían en total libertinaje. Aparte del gnosticismo, tenemos entonces otra tercera, digamos, tendencia que existía en aquel entonces, que amenazó la fe cristiana. Y este era el marcionismo. El marcionismo es un movimiento religioso fundado por Marción, quien procedía de la región de Ponto. Y Marción escribió y enseñó en contra del mundo material como todo buen gnóstico y en contra de los judíos. Sin embargo, sus posiciones teológicas eran, por supuesto, contrarias a la enseñanza tradicional gnóstica. Marción enseñaba que existían 2 dioses, que existía el Dios del Antiguo Testamento, el cual era un Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento, el cual era bueno. Por lo que la palabra escrita en el Antiguo Testamento no era del Dios Supremo, quien es el Padre de Jesucristo. Así que vemos nosotros que debido a estas enseñanzas en contra del Antiguo Testamento, el marcionismo rechaza el leer o estudiar el Antiguo Testamento, lo cual era el libro de texto de la iglesia. Así que Marción comienza a utilizar algunas fuentes para sostener sus posiciones. Él lo que hacía era que tomaba porciones del Evangelio de Lucas y tomó las cartas de Pablo, y para Marción esa era la Biblia. Así que al tener nosotros un personaje como este, quien rechazaba la mayoría de las escrituras, y en adición a eso, en una
mezcla de gnosticismo con ideas personales, vemos que Marción es rechazado por la iglesia. Así que Marción, debido a esto, toma la decisión de establecer su propia iglesia. Y la iglesia marcionista perdura por varios siglos. Vemos nosotros que con todo esto surge la necesidad entonces de establecer una regla en cuanto a qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no eran inspirados. Y ahí vemos nosotros cómo entra lo que es el canon. Esta avalancha de falsas doctrinas propagadas por Marción, es la razón principal por la que hoy tenemos nosotros un Nuevo Testamento. Y hasta el momento en que Marción aparece con sus falsas enseñanzas, la iglesia cristiana estaba utilizando sencillamente el Tanaj como fuente bíblica a las cartas escritas de algunos personajes, por ejemplo, cartas escritas por Pedro, por Lucas, por Mateo, por Marcos, Santiago, por Judas, cartas escritas por Policarpo, por Ireneos, por Justino Mártir, etc. Así que los líderes de la iglesia deciden crear un canon, o una norma, o una regla, o una medida, a fin de que en forma uniforme todas las iglesias leyeran el mismo texto inspirado por el Espíritu Santo. Así que en este caminar vemos que la iglesia, particularmente por ser mayoritariamente griega o mayoritariamente gentil, ellos abrazan el Tanaj, pero el Tanaj que ellos abrazan es la versión Septuaginta, la versión griega. La iglesia cristiana, se convierte en el custodio principal de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Y lo que hacían ellos era que tomaban la versión Septuaginta del Antiguo Testamento y a eso le añadían los evangelios más populares que existían en aquel entonces. Y es por eso que tenemos hoy día más de un evangelio en nuestras Biblias, ya que ellos se complementan unos con los otros. Luego, por supuesto, añadieron el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, y los mismos fueron aceptados sin ningún problema por la iglesia en aquel entonces. Sin embargo, entonces cuando llegan entonces las cartas de Judas, la tercera de Juan, el Apocalipsis, ahí ya sí hubo que pasar por un proceso de discernimiento antes de ser incluido. Sin embargo, para finales del segundo siglo, casi todo el Nuevo Testamento había sido ya ampliamente aceptado por la iglesia. Además de esto, pues entonces tenemos que establecer, debido a las grandes batallas gnósticas y frente a la controversia del marcionismo, la iglesia tiene que hacer una declaración universal, la cual es conocida como el credo o el credo de los apóstoles. Y para la formulación de este credo se utiliza como base 3 preguntas que se hacían antes de bautizar a una persona. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Y debido a eso, vemos entonces que nace lo que nosotros conocemos como el credo, particularmente el credo de los apóstoles, porque hubieron otros credos que salieron más adelante al pasar los años de la iglesia. También tenemos nosotros otro concepto que nace debido a estas controversias de falsa doctrina, y esta es la sucesión apostólica y la catolicidad de la iglesia. Así que debido al marcionismo y los gnósticos que continuaban desafiando la autoridad de la iglesia, surgen 2 respuestas. La primera es la sucesión apostólica de los líderes de la iglesia y la catolicidad de la iglesia. El fin de la sucesión apostólica, que es practicada hasta el día de hoy, digamos, por la iglesia de Roma, la iglesia anglicana, las iglesias ortodoxas, a lo que se refiere aquí, es que las personas que han sido ordenadas al ministerio pueden trazar su ordenación
a lo largo de la historia hasta los primeros 12 apóstoles. Digamos que Pedro impuso las manos sobre otra persona y esa persona impuso las manos sobre otra. Así eventualmente podemos ver cómo a lo largo de la historia de la iglesia esa sucesión la pueden trazar. Y por supuesto la iglesia de Roma puede trazar su sucesión apostólica hasta la época de los apóstoles. La iglesia ortodoxa, todas las iglesias ortodoxas, porque hay más de una iglesia ortodoxa, todas las iglesias ortodoxas o la iglesia del este puede trazar también su sucesión apostólica. Y debido a que la iglesia anglicana es una división directa de la iglesia de Roma, pues también ellos pueden mantener esa sucesión apostólica o pueden ir hacia atrás hasta la época de los discípulos. Eso no necesariamente hoy es así, particularmente dentro de los grupos protestantes, porque los grupos protestantes han provenido de diferentes fuentes. Y debido a eso, bueno, si vino directamente del anglicanismo, quizás haya sucesión apostólica, pero si provino de otros grupos que no necesariamente están conectados con nada de estos grupos que acabo de mencionar, pues entonces no existe esa sucesión apostólica. Y el fin de la sucesión apostólica era declarar que las enseñanzas de Jesús dadas a sus discípulos fueron pasadas por ellos a los líderes de la próxima generación y ellos a la subsecuente generación. Y los líderes de la iglesia entonces pues también toman la decisión de incluir la palabra católico o el término católico, que significa universal o según el todo, con el fin de poder distinguirse de los gnósticos marcionistas. La iglesia es un ente universal y no un grupito o en una pequeña localidad enseñando falsas doctrinas. Y es por esta razón por la que el Nuevo Testamento no tiene un evangelio sino 4. Su mensaje no es basado únicamente en la enseñanza de un apóstol, pero en la enseñanza de varios apóstoles. Así que con eso tenemos suficiente para esta enseñanza y confío de que según pasen las semanas ustedes puedan continuar expandiendo su conocimiento acerca de un tema tan importante como lo que es la historia de la iglesia. El Señor les continúe bendiciendo y nos veremos por ahí.